primero es agradecerles a todos ustedes que hayan querido dedicar esta temprana hora del sábado pues para escuchar a las personas que estamos aquí, que por lo menos en mi caso pues no somos tan importantes, ¿no? Mi nombre es Alejandro Díaz Garreta, trabajo en la Fundación Telefónica y me acompañan esta mañana, empezando por mi derecha, Juan Manuel Rodríguez Bernaldo de Quirós, que es director de Relaciones Institucionales y Empresas de la editorial Everest, siguiendo Pilar García García, de la Fundación SM, a mi izquierda Pablo Hermoso de Mendoza González, de Didactalia, a su lado Alberto Buitrago Jiménez, responsable del área de investigación, desarrollo e innovación de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, y al extremo de la mesa Eugenio González Ladrón de Guevara, que es subdirector de formación del Instituto de Radio-Televisión Española. Los próximos 50 minutos, porque van a ser 50 minutos, vamos a debatir sobre el futuro de los recursos para aprender y enseñar en español. Y bueno, mi papel va a ser el de moderador, los que saben son ellos. La dinámica que vamos a seguir es que cada uno, en el orden que ellos prefieran, pues van a tener de entre 5 o 7 minutos más o menos para poder exponer algunas ideas y dejaremos los últimos 20 minutos aproximadamente pues para establecer un coloquio donde yo tengo algunas preguntas, pero a mí me encantaría que las preguntas, vamos, que yo no trabajara, que las preguntas las hicieran ustedes. Para empezar, y casi es mi obligación, en Fundación Telefónica tenemos una línea de investigación dedicada a poner en valor el idioma español. Los libros están en nuestra página web de manera gratuita para todos ustedes, en formato electrónico, pero he tomado digamos, un volumen de los 14 que tenemos que resume, y dado el foro en el que estamos, sí que me gustaría dar algunos números que son generales, no solo relacionados con los recursos, pero es para que todos valoremos que tenemos una lengua que es la segunda lengua más hablada del mundo por el número de personas que la tienen como lengua materna, que es la segunda lengua de comunicación internacional en la red, por número de usuarios, por páginas web, que la capacidad de compra de los hispanohablantes representa el 9% del PIB mundial, que el español genera el 16% del valor económico del PIB y de empleo en España, que el factor ñ, por así llamarlo, contenido en español de las industrias culturales representa el 2,9%, que el español ha multiplicado por 3, son datos del 2010, pero no son muy dispares de los actuales, ha multiplicado por 3 la atracción de inmigrantes de la América hispana hacia España, que multiplica por 4 los intercambios comerciales. Estas son conclusiones, digamos, de toda la investigación, y que es un factor determinante, desde luego, para la recepción en España de 35.000 alumnos del programa Erasmus, ¿no?, de la Unión Europea. Así que, sin más, si alguien quiere comenzar, pues yo encantado. Si no, lo designado, por favor. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta hora tan temprana, como ha dicho Alejandro, a esta reunión. Buenos días también a mis compañeros de mesa, que de este tema de los recursos del español, el español y el futuro que nos espera, creo que tienen una información interesantísima. Yo voy a enfocar, para tener, digamos, una parcela de información un tanto diferente a la suya, el futuro de los recursos del español desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista editorial, como proveedor de contenidos, dentro de lo que pueden ser contenidos curriculares o materiales complementarios para la enseñanza del español, que ambos contenidos, por así decirlo, conformarían realmente lo que puede ser el corpus de enseñanza del español sobre un soporte físico, ¿no?, aunque sea digital o sea papel. Quiero explicar que para nosotros como empresa, como para cualquier empresa, hay 3 elementos muy importantes. El primero es el mercado. Es decir, el hecho de desarrollar recursos para la enseñanza del español va muy ligado al mercado, a la potencialidad del mercado, al grado de madurez que tiene ese mercado, etcétera. En la primera ponencia de en la mesa que se desarrolló antes de ayer, concretamente por el profesor Lu, el mayor experto posiblemente en español que hay en China, no sé si… sí. Él hablaba de que la enseñanza del español en China ha crecido de forma exponencial y se ha pasado de muy pocos alumnos a un crecimiento de un 40% en el número de alumnos que hablan español prácticamente en un año. Sin embargo, el dato más que me llamó mucho la atención es que el número de alumnos que estudian español en China son 15.000. Es decir, 15.000 alumnos de español en relación a la población que hay en China es un dato absolutamente ridículo.
pero es ridículo también desde el punto de vista empresarial. Es decir, desarrollar un método de español para extranjeros, hablando de lo que es proyecto curricular, no ya tanto de materiales complementarios, que es, digamos, son adaptaciones o traducciones, para un mercado potencial de 15.000 personas, que no todos van a comprar el método de una empresa, sino que a lo mejor, con suerte, te lo compran 2.000 personas, hace inviable el propio desarrollo del material, y más con las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Lo que está ocurriendo es que materiales que ya se han desarrollado previamente para la enseñanza del español, después se llevan a este mercado chino o a otros mercados tal cual, es decir, de una forma estandarizada. Y como decía el profesor Lu, no es lo mismo un programa de enseñanza del español para un inglés o para un francés, que tienen mucha menos disparidad en la forma de construir su lenguaje con el español, que para un chino, que está mucho más distante. Lo ideal sería que esto lo desarrollara un chino realmente, ¿no? Pero como no tienen mercado potencial, es prácticamente imposible pagar un método especialmente hecho para ese mercado. Por tanto, el mercado ya en sí supone una barrera a la hora de desarrollar métodos. Y aquí yo creo que tienen un papel muy importante que jugar las instituciones. Por ejemplo, el Instituto Cervantes, que de alguna forma tiene que ser un motor dinamizador de la enseñanza del español fuera de España, ¿no? Además, nos daba un dato muy curioso, como es el hecho de que, por ejemplo, en China hay más estudiantes estudiando francés o alemán que español, cuando realmente el mercado que puede tener Alemania o Francia es muy inferior al mercado al que pueden acceder después las personas que saben español en sus diferentes acepciones, bien sea incorporándose a una empresa en labores de traducción, de interpretación, etc. Por lo tanto, el mercado es un condicionante. El segundo mercado es el soporte. Las nuevas tecnologías han producido, digamos, un cambio realmente brutal en la enseñanza de los idiomas, y hemos pasado de un soporte puramente papel, con un modelo de negocio, digamos, claramente establecido, donde conocíamos perfectamente los costes, donde conocíamos los márgenes y donde teníamos unos tiempos de amortización de la inversión en desarrollar el producto largos, a unos sistemas con un grado de obsolescencia tremendo, con unos costes de producción terribles y difícilmente amortizables, pero que, sin embargo, o estamos ahí o no vamos a estar en ningún sitio. Y les pongo un ejemplo gráfico que lo hablábamos esta mañana tomando café, pero me parece ilustrativo. Es como si nosotros hubiéramos pasado de fabricar un libro en soporte papel donde se explica qué es una bicicleta, cómo se monta en bicicleta, se cuenta la historia de 200 ciclistas que han participado en competiciones, se habla de la historia del ciclismo, es decir, ¿con eso se puede realmente aprender a montar en bicicleta? Bueno, pues los nuevos sistemas, las nuevas tecnologías son la bicicleta. Es decir, con las nuevas tecnologías tú te puedes montar en la bicicleta, puedes hablar con una máquina, puedes escribir con la máquina te corrige, puedes acceder a recursos complementarios desde la propia máquina, es decir, te puedes ir a buscar un pasaje del Quijote o un estudio sobre cualquier tema, puedes acceder a estadísticas, lo que sea, ¿no? Entonces, ese cambio realmente es brutal, y las editoriales tenemos que entrar en ese cambio, porque si no nos vamos a quedar fuera del mercado o nos vamos a quedar en mercados muy reducidos, donde además de tener a lo mejor un poco tamaño, es decir, no tener masa crítica para producir contenidos, además vamos a acceder a poblaciones, digamos, poco desarrolladas tecnológicamente. ¿Sí? Vale. Y finalmente estaría, digamos, el papel que yo entiendo que pueden jugar las editoriales, que sería el papel de aportar los contenidos y sobre todo los contenidos en los materiales, digamos, complementarios o materiales de apoyo. Es decir, al final un bestseller, un estudio, un documento, sí es un contenido puramente editorial que estará en un soporte u en otro, accesible a través de la red, posiblemente mucho más que a través del papel, porque la tecnología nos va a llevar ahí, y yo creo que ese puede ser el camino a trabajar, unido a asociarnos con empresas tecnológicas realmente, que son las que van a dominar el mundo, y las que van a dominar el mundo, me refiero en cuanto a los soportes, porque van a poder trabajar con economías de escala. Es decir, realmente cuando alguien fabrica una tableta de este tipo, como la que todos más o menos tenemos, o un smartphone, la fabrica para el mundo entero. Es decir, esta tecnología vale igual en la India que en Estados Unidos que en España. Sin embargo, cuando desarrollamos un contenido para colocar en la tableta, no vale para el mundo entero, ni siquiera vale para los países que tienen tu mismo idioma. Es decir, un método de enseñanza de español no es igual para un chino que para un inglés, o no debería ser igual, pero también muchos textos
no vale con que estén hechos en español y los llevemos directamente así a México o a Colombia, sino que necesitan también adaptaciones. Por tanto, el mercado de contenidos está muy atomizado y eso también condiciona mucho el negocio. Yo no quiero extenderme mucho más porque creo que hay muchos temas interesantes para debatir. Simplemente dar unas pinceladas sobre cómo está el sector enfocado desde el punto de vista de modelo de negocio y por dónde puede ir un poco el futuro teniendo en cuenta estos parámetros. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Pilar. Muy bien, fijarme en el tiempo. Buenos días. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Sí? A ver, aquí. Buenos días. Yo siempre me presento como profesora, si bien desde hace pues ya muchos años trabajo en el sector editorial. El punto de vista y el enfoque que quiero traer desde esa perspectiva es que, al igual que mis compañeros en el sector de una editorial, nos consideramos también agentes educativos. En realidad tenemos la gran suerte, el punto maravilloso para todos nosotros, que estamos trabajando también por y para la educación. Y, de hecho, a diario nos preguntamos cómo podemos intervenir como agentes educativos precisamente para estimular las capacidades de los alumnos y para crear nuevos recursos. ¿Dónde hemos encontrado, dónde creemos que está nuestra clave? Pues desde hace ya casi más de, voy a decir, 60 años que tiene el Grupo SM, en la escucha constante y en el acompañamiento al profesor. Creemos que ahí es donde podemos encontrar y podemos conjuntar las bases para poder crear proyectos. Soy consciente, somos todos conscientes de las ventajas de la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación. De hecho, está que pues se han extendido a numerosas formas de denominarse. TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, o TEP, tecnologías del empoderamiento y la participación. Con lo cual, todos estamos muy aunados en el mismo concepto de que la tecnología no es lo más importante. Es cierto que nos dan mucha rienda y mucho a los profesores y a los editores a la imaginación para crear materiales, nos inspiran, nos provocan, nos resultan también muy cómodos porque podemos en ellos abarcar muchos de los contenidos que estamos creando. Bueno, en fin, todos somos conscientes de muchas de las palabras que giran alrededor de los entornos e-learning y de los materiales digitales. Accesibilidad, flexibilidad, interacción entre los distintos participantes, hacer posible distintos módulos. Nos abren también la distribución sin fronteras, la portabilidad, la posibilidad de dar feedback a los alumnos, la posibilidad de combinar contenidos. Yo, como profesora, insisto, para mí esto pues siempre me ha implicado como 3 líneas: tiempo a la hora de preparar, apertura en el cambio de actitud y, sobre todo, la interrelación que nos provocan esas redes sociales. Hace poco tiempo, en uno de nuestros proyectos de español, precisamente en esa escucha que realizamos, hicimos una investigación online en la que participaron más de 600 profesores. Y para uno de nuestros métodos nos dieron muchas de las pistas con las que queríamos desarrollar ese producto. Una de las ideas con las que yo me quedé en aquel momento fue que muchos de ellos nos hablaban de personalizar la posibilidad de que los materiales que les ofrecemos puedan ser ajustables y adaptables a sus necesidades de aula, a sus necesidades de distintas nacionalidades, etcétera, etcétera. A partir de esa idea, de aquel descubrimiento para nosotros, que ya tiene un tiempo, pues creamos unas plantillas para que los profesores pudieran ir creando sus materiales acordes a este método, un método que para nosotros ha sido bandera desde hace muchos años, el actual. Yo sigo sorprendiéndome, como todos los que seguro estamos aquí, por la inmediatez que nos ofrecen las nuevas tecnologías y por ese vínculo que nos ofrece para que puedan estar profesor y alumnado trabajando de un modo participativo. Pero yo querría también traer aquí un par de ideas que me había notado. Esta sociedad de conocimiento ha traído nuevas formas de aprender, con lo cual esto se ha traducido también en nuevas formas de enseñar. Yo creo que sí, porque hemos pasado de una cultura impresa, o estamos pasando de una cultura impresa a una cultura multimedia. Y ahí es donde estamos trabajando y focalizando en muchas de las áreas y las propuestas dentro de las áreas de trabajo que creemos pueden ser cercanas a las necesidades de los profesores.
Hay un libro de un autor, Mark Prensky, que el título del libro es Enseñar a nativos digitales, que incluso trabaja con modelos de pedagogía de la coasociación. Es decir, los alumnos que son alumnos digitales se especializan en la búsqueda y presentación de los contenidos a través de la tecnología y los profesores se especializan, nos especializamos, personalizamos, yo personalizo también conmigo misma, en guiar a los estudiantes proporcionándoles preguntas, contextos, diseñando procesos de aprendizaje y garantizando la calidad de lo que estamos enseñando. Con lo cual, en mi opinión, no necesitamos tecnologías desprovistas de sentido pedagógico. Lo que necesitamos son proyectos de vanguardia que permitan atender la realidad muy diversa de forma personalizada. ¿Para qué? Para que profesores puedan diagnosticar necesidades, prescribir tareas individuales y cooperativas, hacer seguimiento de sus progresos. En este binomio es donde yo quiero canalizar un poco mi intervención, tecnología y pedagogía. Ahí es donde tenemos puestas nuestras miras desde el equipo editorial que trabajamos conjuntamente. Es decir, que todos estamos de acuerdo que la causa final no es la tecnología, sino la educación. Y aquí querría aludir a un artículo elaborado por nuestro director de innovación, Augusto Ibáñez, que recogía una cita de Nicolás Negroponte, que lo expresaba de una forma, a mí me parece que bastante ilustrativa. La diferencia fundamental entre un perro y un ser humano es muy sencilla. Cuando se señala con el dedo, el perro mira hacia la punta del dedo y el ser humano dirige su vista hacia donde apunta el dedo. Continúa el artículo. ¿Y los educadores? ¿Hacia dónde miramos? ¿Hacia el dedo, la tecnología, o hacia dónde apunta el dedo, la mejora en la educación? ¿Compartimos la misma mirada? ¿Cómo podemos llevarlo esto a nuestros nuevos recursos, a nuestros nuevos materiales? Antes mencionaba mi deslumbramiento por la inmediatez y por esos vínculos profesor-alumno. Pero yo sobre todo querría llamar la atención en un aspecto que es en el que trabajamos diariamente y que muchas veces pasa como un poquito desapercibido, y es incorporar las tecnologías en el momento de la unidad y en un desarrollo de esa unidad en un momento concreto. Ahí es donde estamos trabajando, es decir, en qué momento incorporar la tecnología, qué tecnología y cómo dentro de esa secuencia de aprendizaje. Yo, siguiendo una metáfora, es como si estuviéramos creando un andamiaje y dentro de ese andamiaje los editores, después de haber escuchado a profesores, estamos intentando que ese andamiaje vaya construyéndose a partir de las necesidades y de los contextos de innovación que se están creando dentro de los procesos más educativos. Ahí quería poner, por ejemplo, un caso muy concreto. Nosotros estamos trabajando en contextos reglados aquí en España y fuera de España con un proyecto llamado Savia. Este proyecto Savia se fundamenta en las tendencias de metodología más reciente, aprender a pensar, aprendizaje cooperativo, inteligencias múltiples, aprendizaje basado en problemas. Es decir, hay toda una reflexión pedagógica y didáctica de lo que realmente es más conveniente o que puede ser mucho más efectivo a la hora de enseñar. Pero detrás y junto a ese Savia hay un Savia digital, que es un andamiaje donde hemos ido construyendo para los profesores y para los alumnos esas pautas en las que ir interviniendo a lo largo de la unidad didáctica. Es decir, para el profesor, para exponer, para practicar en el grupo, para atender la diversidad, para poder crear actividades individualizadas, para el alumno, para animarle a la lectura, para trabajar áreas específicas en el aprendizaje, que puede ser de la ortografía, de su desarrollo en la competencia lectora o en cualquiera de las áreas o que estén vinculadas a ese trabajo. Ahí ha surgido también para nosotros un contexto nuevo sobre el que queremos trabajar, que son las tareas asignadas. ¿Qué significan las tareas asignadas? Que el profesor pueda también asignar al profesor, dependiendo de sus características, de sus necesidades, material para reforzar, para ampliar, para evaluar, para autoevaluarse, etcétera, etcétera. Ahí es donde están nuestras áreas y solamente mencionar, por último, que también para nosotros esos nuevos recursos significan nuevas formas de acompañamiento. Si nos basamos y que hemos querido trabajar nuevos recursos en la escucha al docente, también queremos crear nuevos recursos para acompañarle a la hora de poder facilitarle
una enseñanza mucho más personalizada. Gracias. Pues, muchas gracias, Pilar. Pablo. Sí. Bueno, buenos días. ¿Me oís bien? Sí. Bien, en primer lugar, quería agradecer a los organizadores del foro el que nos haya invitado. Supongo que nos habrá invitado porque quería que compartiéramos con ustedes alguna experiencia en lo que hemos podido aprender estos 3, 4 últimos años, en lo que significa, bueno, la aplicación de la tecnología a procesos de enseñanza y aprendizaje. Y entonces mi intervención va a ser una intervención en la que les voy a situar brevemente sobre quiénes somos, y lanzaré 4 ideas para el debate posterior, un poco quizás provocativas. Claro, tras hablar después de 2 grandes editoriales españolas como SM y Everest, pues yo quería empezar con esto, con una cita de un gran editor, ¿no? de Jaume Valcorba. Claro, la primera idea es que Internet, parece que llevamos muchísimo tiempo en Internet, pero estamos empezando la partida de ajedrez. La primera página fue en el año 91, 93, bueno, por ahí. Internet está en sus comienzos, en sus albores. Internet es un gran desierto, un infinito desierto, en muchos casos un desierto inaccesible, donde vamos colgando documentos y documentos y documentos, y donde el problema no es la escasez, como antes, sino la abundancia, lo que Cornellà llamaba la infoxicación. Entonces, la primera idea es que necesitamos marcos, como dice Jaume, ¿no? Necesitamos espacios donde la gente encuentre un lugar limpio, aseado, higiénico, en el que perciba que hay algo de valor. En los contenidos educativos pasa lo mismo. Hay un montón de espacios web donde poder aprender de una manera informal, pero necesitamos en cierta medida editarlos digitalmente. Necesitamos la función de alguien que le ponga un marco, un foco, diferencie el grano de la paja, nos diga qué es interesante y qué no es. Eso es lo que han hecho las editoriales toda la vida, con lo cual esa labor sigue siendo pertinente, necesaria, precisa, y bueno, y cualquier espacio que genera un marco, pues aporta valor. Nosotros con Didactalia, bueno, previo a esto, somos una pequeña empresa tecnológica. Nosotros somos una pyme, 20 y tantas personas, ubicadas en Logroño, en La Rioja, ¿no? En el sitio donde dicen que nació el castellano, y hacemos tecnología que se ha aplicado a diferentes sectores, y en concreto se aplica en el sector educativo, en el sector de la cultura, con proyectos significativos como pues, actualmente el proyecto digital del Museo del Prado, hicimos la biblioteca digital escolar, trabajamos para grandes grupos como Grupo Santillana, Universidad de Deusto y bueno, diferentes agentes que están dentro del ámbito educativo y del ámbito de la cultura proveyendo tecnología. Pero después tenemos un proyecto, digamos, propio, demostrador de las ventajas de la tecnología, de nuestra idea, de nuestra visión de ese mundo, que es Didactalia, que parece ser que es un elemento de valor porque, bueno, pues actualmente recibe más de 10 millones de visitas, hay 200.000 personas registradas y recopila más de 100.000 recursos fragmentados, dispersos, asilados que hay en la red. De aquella manera, ¿no? Sin un rigor, digamos, editorial, pero con la idea de aglutinarlos y de poner un punto o fijar un espacio. Entonces, parece ser que la gente aprecia en este Internet que amanece, que nace, espacios limpios donde puedan rápidamente obtener contenidos que les den valor. La segunda idea es que Internet es un Internet, en esta primera parte de la partida del ajedrez, es un Internet anglosajón, un Internet americano. Buscamos a través de los ojos de Google, que tiene sus intereses, como no comerciales, charlamos en Facebook, estamos en Twitter, compramos en Amazon. Ya no nos queda ninguna empresa tecnológica entre las 20 primeras del mundo, solamente está SAP, una empresa alemana, y todas estas grandes empresas son empresas que han superado a General Motors, General Electric, y las antiguas empresas de una sociedad industrial, ¿no? Y nosotros, europeos,
españoles no hemos creado una tecnología que permita competir. Entonces, en este foro, una de las preguntas es, bueno, bien, ¿cómo difundo el español? ¿Cómo el español está presente? ¿Si va a crecer o no va a crecer? Ayer José Antonio Millán hablaba de la falta de metodología para medir todo esto, pero quizás el gran problema no es este, sino el gran problema es quién controla el clic, dónde van los datos y quién explota esos datos. ¿Los explota Google? ¿Los explota Amazon? ¿Los explota Telefónica? ¿Los explota el BBVA? ¿Cómo jugamos esa partida? Porque lo importante es quién tiene el dato. Y ahí es donde se está jugando, digamos, la partida en este panorama económico mundial. Por lo tanto, actualmente vamos perdiendo en esta primera parte, pero la partida no está perdida. La idea es cómo la tecnología nos puede ayudar a aprender más y más rápido. Es decir, qué tecnología nos puede permitir no solamente aglutinar los contenidos, sino ofrecer un servicio cultural y educativo de valor. ¿Por qué no vamos a los portales institucionales de turismo, a las páginas de los ministerios, porque son tediosas, aburridas y no encontramos nada? El sistema de búsqueda actual es un sistema muy ineficiente. Google nos da un churro de resultados y si entramos en los buscadores actuales es una caja negra donde tenemos que introducir un montón de filtros y nos pide que sepamos de inicio. Claro, la recuperación de la información no tiene tanto que ver con esto. Tendrá que ver con sistemas como los que pueden ya ver en Booking o en Amazon, es decir, sistemas donde esa búsqueda facetada, que algunos llaman, es una ruta para aprender, donde yo interrogo por algo, dame recursos del español, pero al mismo tiempo me está diciendo rápidamente en esa faceta cuánto hay, de qué, cómo, qué forma, ¿no? Entonces, cuando un buscador, un sistema de búsqueda se convierte en una ruta para aprender, estamos empezando a aportar valor. Entonces, aquellas tecnologías que permiten que grandes repositorios de contenidos agreguen y generen valor a la hora de buscar la información, pensamos que van a ser apreciadas por el mercado o son apreciadas por el mercado. La última idea, en el caso de aprender en español o aprender español, quizás tiene que ver con conjugar todo esto. Es decir, aprendemos, como ha dicho Juan Manuel, pues en Internet, ya aparte de la formación curricular, se sabe que el 80% de nuestro aprendizaje es informal, que aprendemos en una conversación. No hay nada más acelerador del aprendizaje que una gran conversación. Por eso aprendemos en las redes sociales, por eso aprendemos en Internet, por eso buscamos vídeos, por eso buscamos recursos. Si alguien les da un marco, si alguien los estructura con una tecnología que nos dé un servicio educativo, si puedo generar contextos de interés, ahí voy a aprender más rápido y eso es percibido con valor. Esa es la propuesta que nosotros estamos intentando trasladar al mercado, no solamente económico, sino al mercado también cultural y social. Gracias. Gracias, Alberto, por favor. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar aquí, a los organizadores y a los compañeros de la mesa. Yo también soy profesor, como Pilar, y de hecho Pilar, no voy a decir que me ha pisado algunas cosas, pero me alegro de que lo haya dicho, de que haya tomado también ese papel. Y yo voy a hablar desde el punto de vista del profesor que trabaja, que lidia, que utiliza y que necesita las TIC, las TAC, los TOC, o como quiera que se llame este mar de siglas, ¿no? Voy a empezar con una frase de José Saramago. Saramago dice, jamás una lágrima emborronará un email. Lo tomo desde el punto de vista del profesor. A esa frase yo le doy la vuelta y digo, jamás un subjuntivo te martirizará en un tuit. ¿Qué quiero decir? Que las TIC, o como queramos llamarlo, o como queramos llamarlas, no nos ofrecen algo que es fundamental desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje, que es el componente afectivo. Hablaba antes del subjuntivo. Necesito, para explicar el subjuntivo, muestras de lengua, necesito hablantes, necesito contacto, necesito ojos. El otro día he aprendido que el pictograma chino que corresponde al término escuchar está formado por las siguientes palabras: oído, ojos, corazón, tú y atención. Y ahí no entran las tecnologías. Y si mi jefe me estuviera oyendo, que igual está oyéndome, me echaría la bronca, porque precisamente yo me ocupo de eso en el lugar en el que trabajo, pero en fin, soy antes que nada profesor. Eso por una parte. Por otra, lanzo una pregunta. Ustedes se convierten ahora mismo en profesores, bueno, algunos ya lo son. ¿Alguien me puede explicar cuando decimos en español buenos días?
favor. ¿Alguien me puede explicar cuándo decimos buenos días? Desde que nos levantamos hasta... Vale, perfecto. Bien, en España, en el español de América no. Bien. ¿Y buenas tardes? ¿Hasta? Dependiendo de qué. En Madrid a las 9 de la noche en verano, de las 9 de la tarde en verano, me equivoco hasta yo, es de noche. ¿Decimos buenas tardes o buenas noches? Por ejemplo, o en Salamanca, donde yo vivo. Claro. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí sí nos sirven las tecnologías, aquí sí nos sirven. Aquí sí podemos tomar muestras de lenguas reales y contextualizadas, hablantes, actuando, y que los alumnos las vean. Y no hace falta explicar nada. Bueno, es solo un ejemplo mínimo de una cosa muy sencilla. Estamos aquí intentando innovar, investigar, y no sabemos cuándo decimos buenas tardes. Y seguimos sin saberlo, ¿eh? Bien, bueno. Después de esta pequeña introducción, algunas de las cosas las ha dicho Pilar, ¿no? Todos sabemos más o menos qué tienen de bueno todas estas tecnologías. Tienen de bueno, efectivamente, el acceso ilimitado, la interacción múltiple y, sobre todo, una cosa que, vuelvo al punto de vista del profesor, nos interesa mucho. Las tecnologías nos pueden ofrecer muestras de lenguas reales y contextualizadas. Es decir, se identifica el discurso pedagógico, lo que yo digo en el aula, con el discurso de la calle, con lo que el alumno al salir se va a encontrar. Y otra cosa muy interesante, se rompen las paredes del aula. Es decir, rompo las paredes del aula. Un aula donde enseñamos una lengua es un aula y es un espacio donde el estudiante no tiene una necesidad comunicativa real. Yo puedo decir a un estudiante, mira, vas a alquilar un piso, vete a una agencia e interactúa con el de la agencia. Pero esa necesidad comunicativa no es real, es fingida siempre. Bien, las tecnologías hacen que eso no lo sea, que pueda ser real. Nos conectan con el mundo real y eso es fundamental. Y eso es aplicable, por ejemplo, al enfoque por tareas. Es decir, hoy el enfoque por tareas no se podría entender sin las tecnologías, ¿no? Y eso es fundamental, aparte del feedback permanente que nos pueden ofrecer. Pero hay inconvenientes, hay un choque con el modelo tradicional de enseñanza y no es, las nuevas tecnologías no suponen que yo traslado un libro en papel a otro formato, no es eso. Tengo que ir a nuevos materiales, crear materiales adaptados para otro mundo y ahí entra nuestro trabajo también. Y aparte de todo eso, hay una nueva concepción del profesor. El profesor se convierte en profesor y en tutor. Y tiene tres campos fundamentales en los que trabajar. Hay un mundo, pasa a ser un profesor tutor que tiene tres roles. Un rol organizativo, un rol social y un rol intelectual que debe desarrollar. Debe reciclarse. No es el profesor tradicional puesto en otro formato, tampoco. Y yo planteo algunas preguntas también, porque me gustaría que después las contestáramos o las debatiéramos. ¿Los recursos digitales son complemento o son fin? Como ha dicho Pilar antes, más o menos, ¿debe la tecnología mediatizar la metodología? ¿Puede suplir a la interacción humana? También tendríamos que tratar de la evolución digital, de los materiales, de los métodos, no solo en los cursos de lengua, también en los cursos de didáctica, de formación de profesores. Acabamos de empezar hace una semana uno en la Universidad de Salamanca junto con el Instituto Cervantes. En los materiales didácticos, por supuesto. Y un punto muy importante, del que hablaremos también a lo largo del día en otras charlas, la evaluación, donde también las nuevas tecnologías tienen muchísimo que decir. Este debate en un principio se llamaba el futuro de los recursos para aprender y enseñar español y tenía una coda que era ni todo gratis ni todo digital. Bueno, pues esa coda la quiero convertir en afirmación, ni todo gratis ni todo digital. Termino. Hablo brevemente de la revolución, entre comillas, de los MOOC, saben ustedes que corresponde a la sigla de Massive Open Online Courses, cursos masivos y abiertos en línea. Algo que empezó en el año 2012 y que parece que se está deshinchando. ¿Por qué se está deshinchando? Que no me den al final, vale. ¿Por qué se está deshinchando? Bueno, pues por varios motivos. Hay altos índices de deserción, casi el 90%.
Los que acceden a los MOOC son las élites estudiantiles, la gente ya titulada y no la gente para la que supuestamente se elaboraban, que eran destinatarios de países con menos recursos. Hay poco contacto con los profesores y la interacción con los compañeros es escasa. ¿Por qué creo yo que esto se está deshinchando? Vuelvo a lo de ni todo gratis ni todo digital. Yo creo que un MOOC sin organización, es decir, sin un profesor de alguna manera o en algún formato, se convierte en una mera red social. Termino con una pregunta también planteada para el debate. ¿Se puede enseñar una lengua con recursos digitales? Claro que se puede. ¿Pero se puede aprender? Siempre hará falta un profesor y un libro. Profesor y libro lo pongo entre comillas. No hablo de un profesor y de un libro físicos, de un libro cuadrado o rectangular y de un profesor o profesora humanos. Hablo de otra cosa. Siempre hará falta un profesor y un libro. Y nada más. Lo dejamos ahí. Pues muchas gracias. Eugenio, ¿tienes la palabra? Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a Radio Televisión Española y gracias a vosotros por estar aquí a estas horas de la mañana y un sábado, ¿no? Estaba convencido de que la exposición de mis compañeros que me han precedido me iba a suscitar 20.322 preguntas, ¿no? Y creo que es así por muchos motivos, ¿no? Permitidme que haga un impasse o un paréntesis y luego lo explicaré. Para explicar qué es el Instituto de Radio Televisión Española, ¿no? Radio Televisión Española, desde su génesis, desde su origen, vio la necesidad, o al menos en la época franquista, se vio la posibilidad y la necesidad de formar a los nuevos profesionales en nuevas tecnologías. La televisión y la radio no tanto, pero la televisión era una nueva tecnología. Y entonces, a través del Ministerio de Cultura, de entonces, hace 40 años, se creó este instituto para formar profesionales en radio y en televisión, ¿no? Estamos físicamente sitos en la Dehesa La Villa, dentro del área del campus de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Pero se vinculó siempre a Televisión Española. Las necesidades nos llevaron a crear servicios de publicaciones para que nuestros profesionales pusieran en negro sobre blanco sus conocimientos y fueran transmitidos generación a generación a los nuevos profesionales. Después de 40 años ya son muchos los profesionales que han pasado por Radio Televisión Española y han ejercido esa profesión. Eso nos llevó también a estar al cabo de la calle en un mercado del audiovisual donde las tecnologías cambian prácticamente de día a día. Tenemos que llegar a públicos que hoy son audiencia y mañana son usuarios, es decir, no sabemos ya prácticamente cómo se consume y dónde se consume y no hay medios. Y están intentando buscar si lo consumen a través de las audiencias, es decir, sentarnos delante del televisor a ver a tal hora tal programa o incluso rompiendo el espacio-tiempo, que es a través de los podcasts y de las distintas formas de consumir a través de la red en multiplataforma y en multidispositivo. Es decir, el mundo ha cambiado, pero el mundo ha cambiado también en la enseñanza. Es cada vez más habitual ver cómo los alumnos no van provistos prácticamente de libros. Las bibliotecas han quedado como meros centros de hospedaje para los alumnos. Muy pocos cogen los libros y consultan. Yo no digo que no sea necesario esto, todo lo contrario. Yo tengo una biblioteca de 3.000 volúmenes que no sé qué hacer dentro de unos años porque no sé si mi hija la va a seguir utilizando y esto es una realidad. Hablabas tú de los MOOC y de las caídas de los MOOC. Luego te contaré por qué creo que también caen, ¿no? Porque creo que los profesionales del audiovisual no hemos estado presentes en esa labor. Parece que todo el mundo coloca una cámara, se pone delante de la cámara, cuenta su historia y con eso ya vale. No. Hay una narrativa, hay una guionización, hay un storytelling, hay una forma de llegar a los públicos, el cómo llegar y los usuarios, en este caso los alumnos, no son menos. Nos estamos olvidando de eso, ¿no? El Instituto de Radio y Televisión, aparte, a lo largo de estos 40 años, ha ido estructurando la docencia, creando distintos itinerarios docentes. Tenemos formación profesional, vinculado al puesto de trabajo a los profesionales,
No acompañamos en el grado, porque para eso están las universidades que lo hacen perfectamente, pero sí que acompañamos al posgrado, ¿vale? Entonces ahí intentamos hacer con universidades públicas principalmente, porque nosotros venimos del sector público, aunque ahora seamos una especie de ente público, sociedad anónima, en fin, como queráis, pero vivimos los presupuestos generales del Estado, pues hemos intentado poner en valor la parte profesional y el área de conocimiento que nosotros tenemos para apoyarnos en la parte académica que tienen las universidades, ¿no? Esto nos ha dado resultados tanto a las universidades como al Instituto de Radio y Televisión. Hemos creado excelentes profesionales muy bien formados, ¿no? Detectamos, por ejemplo, a través de la Fundación Carolina, del ICEX, antiguamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, nosotros venimos formando a las élites, a los prescriptores del medio audiovisual iberoamericano. Venían a formarse a España y a continuación volvían a sus países de origen a implantar ese conocimiento. Hemos gestionado ese conocimiento. Ahora, ellos mismos, algunos de su propio bolsillo, sin gestionar becas, sin gestionar ayudas, están viniendo a estudiar, a formarse al Instituto de Radio y Televisión Española en el audiovisual y vuelven a saltar a su país a implantar este conocimiento que adquieren aquí. Todo esto deberíamos de ponerlo en valor, no solamente nosotros, sino creo que todas las instituciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos ahora trabajando en el 4K. Son muchas las televisiones iberoamericanas que nos llaman para decir dónde estamos, en qué parte del proceso de investigación y desarrollo tenemos o estamos analizando, ¿no? Hay ya un documental hecho por Televisión Española sobre el Museo del Prado, fantástico, si ustedes lo pueden ver en Blu-ray y en 4K, donde prácticamente hemos visto una narración, una forma de hacer, una forma de contar. Es que, claro, en un MOOC interviene la iluminación, interviene la postura de cámara, intervienen tantas cosas técnicas que nos hemos olvidado de ellas. Prácticamente es que estamos empaquetando, por así decirlo, de forma muy burda, creo, la docencia, la formación y el conocimiento. Y esto deberíamos de apoyarnos en instituciones que creo que conocen cómo hacer ese trabajo, ¿no? Nosotros, aparte de todo eso, tenemos campo de investigación con las universidades en el ámbito de lo audiovisual. Nos interesa muchísimo saber cómo se consume, qué se consume, de qué manera se consume, dónde podemos llegar, de qué manera podemos ser más infalibles, de qué manera podemos contar las cosas, ¿no? Me hago siempre, durante los últimos tiempos, una pregunta. ¿Cómo llegar a los chavales que son adolescentes? Consumen una serie de productos audiovisuales que no aguantan 20 segundos en una pantalla. ¿Cómo van a aguantar una conferencia de 1 hora? Tenemos que utilizar muchos recursos para tener y atraer la atención. El problema de la atención del alumno es muy importante a la hora me imagino, yo no de pedagogía sé muy poco, pero de mantener un criterio pedagógico, ¿no? Creo que todo esto debemos de investigarlo. No es baladí que los chicos estén en pantallas donde todo sucede, si están acostumbrados a un spot publicitario que en 20 segundos les ha contado una historia. Entonces, a ver, los que estamos aquí en esta mesa ya tenemos una cierta edad, con permiso. Yo creo que tendría que haber aquí gente joven también que nos cuente cómo quieren que se les enseñe, que no será el objetivo, pero sí que puede ser una gran parte del objetivo, ¿no? Tenemos que escucharles, no les estamos escuchando. Y eso está provocando, yo creo que un fracaso en las aulas, ¿vale? En mi punto de vista y mi opinión. Sé que estoy siendo duro, pero ha de ser así. Y bueno, como te he dicho antes, me sugieren 20.000 preguntas, seguiremos, perdóname. Bueno, afortunadamente para mí quedan 5 minutos y yo prefiero que sean ustedes quienes pregunten cosas. Entonces, yo creo que ha habido suficientes hilos de los que tirar y me encantaría que preguntaran a los expertos y ponentes que hay alrededor de mí. Así que, por favor, levanten la mano si quieren hacer una pregunta. Anímense. Adelante. Si puedes hablar, porque no hay micrófono, en voz alta yo la repito. Sí, aquí adelante, por favor. Sí, tenéis un micrófono al fondo. Muchas gracias.
Bueno, nosotras, María y yo, mi compañera, somos representantes de Casa Cultura, una plataforma que es de escuela y plataforma cultural. En realidad yo no quiero tanto hacer una pregunta, sino un poco contar nuestra experiencia. Nuestra experiencia nuestra experiencia se basa sobre todo en crear la curiosidad en el estudiante. Entonces nosotros usamos cierto tipo de material, pero sobre todo creamos mucho material. Y partimos muchas veces de una audición de un vídeo que inclusive en el desarrollo de la actividad puede llegar a interesar culturalmente. Hemos querido un poco romper los estereotipos preconcebidos que se tienen sobre el español y el latinoamericano, ya que mi compañera española y yo latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho desde el inicio que queríamos romper este estereotipo de las maracas y el merengue, que se sepa que somos algo más. Y la verdad es que hemos conseguido muchos avances porque hemos empezado, en realidad, por todo lo alto. Empezamos con los premios Nobel de la literatura y nuestros estudiantes nunca se imaginaban la riqueza cultural y literaria de nuestros pueblos. Y han empezado a leer a Cervantes, han empezado a leer a García Márquez, a Pablo Neruda, se han interesado por saber su trayectoria personal y hemos construido un poco así esta plataforma que es escuela también. Y en el caso personal no nos guiamos, obviamente, estamos ya bastante lejos de lo que es la enseñanza de la clase magistral, no actuamos de esta manera, pero podríamos decir que apoyándonos justamente en la tecnología, un concepto, por ejemplo, de un video de 2 minutos de un discurso que el Che Guevara hizo por ahí en los años 50, nos puede llegar a profundizar tanto en cómo habló, porque lo dijo, el contexto cultural, y la verdad es que creando esta curiosidad hemos avanzado muchísimo. Y puedo decir de nuestra experiencia que tenemos estudiantes que nos están siguiendo a través del tiempo y se hacen cada vez un poco más adictos a lo que es la cultura. Perfecto. En todas las edades. Y creo que este punto de tomar la cultura como punto de partida, eso de alejarnos de la idea de las maracas, del merengue, que está bien, que Perfecto. no es que somos eso, que lo tenemos también, pero creo que podría ser algo que… Pues muchas gracias. Vale. Nos queda una pregunta, y es que nos mata el tiempo. No nos queda una pregunta. Pues yo lo siento mucho. Bueno, yo, como no nos queda una pregunta, sí me voy a permitir resumir muy rápidamente para dejar algunas ideas que yo he visto y nos van a perdonar, pero bueno, es el tiempo que nos dan. Los números deben salir. Segundo, la tecnología no es lo más importante, es necesaria la pedagogía, el proyecto pedagógico, porque la causa final es la educación. Personalizar, acompañar, los recursos deben hacer esto. Internet están haciendo, pero de momento parece que habla inglés. La tecnología nunca podrá… Recuerden que yo soy Fundación Telefónica y suscribo todo esto. La tecnología nunca podrá tener, por el momento no lo tiene, ese componente afectivo imprescindible. Y finalmente hay que pensar en el alumno también, hay que adaptarse a él y nos hacían una alusión a, por ejemplo, su capacidad de atención o su hábito, mejor dicho, de atención prolongada, pues a lo mejor ahora es un poquito diferente. Nada más, muchísimas gracias, gracias por asistir y que son ustedes muy valientes de estar aquí hasta ahora y disfruten del resto del día y del fin de semana. Muchas gracias.